vamos a ver hecho eso. ¿Qué viene a ser el proceso de reunificación alemana? ¿Ok? En sí, ya hemos visto ya la unificación italiana, muy parecida. Fueron llevados tanto las unificaciones alemanas como italianas, fueron llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. Fueron procesos prácticamente paralelos. En ambos casos hizo necesario superar la fragmentación en distintos estados de los territorios germano e italiano. El mosaico, o sea, ¿no?, la distribución de los estados alemanes estaba formado desde el año 1806 por 39 estados, entre los que Austria y Prusia aparecerían como cabezas indiscutibles. Sin embargo, las situaciones de una y otra ofrecían diferencias muy notables. Y pronto Prusia se erigiría como la impulsora del nacionalismo. El contenido ideológico nacionalista se nutrió, en el caso germano, de las fuentes del romanticismo alemán, lo que imprimiría un matiz conservador al movimiento en su fase decisiva. Las motivaciones económicas para la unificación constituían el móvil de la burguesía industrial de la zona de Ruhr, que junto con la rancia aristocracia terrateniente de mentalidad capitalista de Prusia, llamados los Junkers, dirigía el proceso integrador, ¿no? O sea, mira, igual, cuando hay un objetivo que a ambos les conviene, ¿no?, o les beneficia, no importa el color de la mirada ideológica muchas veces. Mira, una burguesía que estaba creciendo, industrial, como la de Ruth, por ejemplo, no tuvo mucho empacho en unificarse con gente aristócrata que en papel supone que son opuestos, ¿no? Y eso pasa en muchos lados, ¿no? Y también lo vamos a ver en la historia peruana. ¿Ya? Para lograr su propósito, Prusia tuvo que desplazar primero la posible influencia de Austria sobre los territorios germánicos, y el paso final de la unificación se daría en la guerra franco-prusiana de 1870. ¿Okay? O sea, en sí eran un conjunto de estados pequeños, ¿no?, separados, ¿ya?, pero de origen germánico, ¿no? Y dos de ellos eran los principales, Prusia y Austria. Pero el tema es que Austria lleva su propia agenda. Entonces, lo que quería más bien Prusia era evitar la influencia austríaca sobre otros estados germánicos, para ellos llevar, de alguna manera, llevar el liderazgo de este proceso de unificación, ¿no? Como dato, hay que una palabra que ustedes van a escuchar frecuentemente aquí en las siguientes sesiones, sobre todo cuando hablemos de los acontecimientos del siglo XX, como Reich, que es un término alemán que significa imperio. Se consideró el primer Reich, por ejemplo, al Sacro Imperio Romano-Germánico, y el segundo instaurado en 1870, una vez que se logra la unificación alemana. Hitler, nombrecito que lo vamos a ver posteriormente, en un intento de entroncar con el pasado nacional, o sea, ser una especie de hilo conductor, denominó a su régimen como el Tercer Reich, por algo, o sea, más que todo para poder mantener el tinte nacionalista de su proceso, ¿no? Por eso que lo nombra Tercer Reich, ¿ok? Entonces, ¿cómo se desarrolló este proceso de unificación? Primero, vamos a pasar a revisar un poquito el periodo de Federico Guillermo IV, ¿no?, que fue el sucesor del tercero. Durante las revoluciones de 1848, y a pesar de una serie de concesiones que realizó en su momento el movimiento revolucionario,
¿ya? Cuando el Parlamento de Frankfurt le ofreció la corona imperial de Alemania, Guillermo IV la rechazó, desbaratando así los proyectos liberales para una monarquía federal y parlamentaria. Por favor. Ok, continuamos. Entonces, Federico IV emprendió más bien por su cuenta la creación de un Estado alemán, pero dejando afuera a Austria, para lo que llegó a un acuerdo con los príncipes alemanes de los estados pequeños. En 1849 consiguió formar la Liga de los Tres Reyes, que unía a Prusia con Sajonia y Hannover, sancionada por el Parlamento de Erfurt. Otros estados alemanes rechazaron esta vía hacia la unificación, y las maniobras del canciller austriaco Charles Seymour lograron que Sajonia y Hannover se alejaran de esa liga y se integren a otra, llamada la Liga de los Cuatro Reyes, ¿no? Con Württemberg y Baviera. Prusia, ante esta situación, tuvo que aceptar. Por lo tanto, Austria todavía mantenía su ascendiente tradicional sobre la Confederación Germánica. Estamos hablando todavía en 1850. O sea, el primer pulso de unificación lo ganó de alguna manera Austria, ¿ok? Todavía no se logró en ese momento que Prusia liderara este proceso. Luego viene, a consecuencia de una grave enfermedad mental del rey Federico Guillermo IV de Prusia, este no pudo permanecer en el trono. En 1858 asumió la regencia su hermano Guillermo I, quien se hizo de la corona tras la muerte de su hermano, con plenos poderes. Guillermo I contó con la colaboración de su primer ministro a partir de 1862, de uno de los mejores políticos que ha dado la historia. Este es el conde Otto von Bismarck. Este señor fue descendiente de la nobleza prusiana. Bismarck se alió con la burguesía industrial, destruyó la hegemonía de Austria y modificó el mapa geopolítico de Europa Central, donde el Segundo Reich se constituyó en la principal potencia. Para lograrlo, confió sobre él el fortalecimiento del Estado y las Fuerzas Armadas como base principal de su poder. Fue conocido como el Canciller de Hierro y es considerado como el forjador de la unificación alemana concretada ya en 1870. Pero antes de este proceso hubo un sinnúmero de enfrentamientos o de acontecimientos. Por ejemplo, en 1863, los ducados de Schleswig y Holstein, adscritos a Dinamarca, al reino de Dinamarca, reclamaban más bien su integración a Alemania, derechos que les reconoció la Dieta de Frankfurt. Pues esto genera una guerra que es denominada la Guerra de los Ducados, ¿no? La causa en sí de esta guerra fue la negativa del rey danés Cristian IX de ceder estos territorios mencionados a Prusia. En 1864, Prusia y Austria deciden unirse e invadir Dinamarca, la cual fue derrotada en la batalla de Dappel. El 30 de octubre de ese año, por la paz de Viena, los daneses cedieron a Austria y Prusia los ducados de Elba, es decir, estos ducados mencionados, ¿no? Schleswig y Holstein. En 1865, la Convención de Gastein determinó que Schleswig y Lauenburg pasarían a manos de Prusia y Holstein pasaría a manos de Austria. Hasta ahí, todo chévere. Los dos grandes estados germánicos se unieron para poder liberar unos pequeños ducados que querían participar de la integración alemana. Pero, sin embargo, no duró mucho tiempo esta
esta solidaridad. ¿Por qué? Porque a continuación llega la guerra austro-prusiana, conocida también como la Guerra de las 7 Semanas. Ante la inevitabilidad del choque, o sea, era cuestión de tiempo, ¿no? Entre Austria y Prusia, Bismarck inició una serie de una política de alianzas con las restantes potencias europeas. Debido a esto, logra la neutralidad de Inglaterra y Francia. O sea, a través de ciertas negociaciones, hace que ni Inglaterra ni Francia se metan en el asunto. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Para evitar de que pudieran de repente transferir armamento, apoyo logístico en este caso, a Austria, ¿no? Si se tuviera el caso. La causa de la guerra específicamente fue la disputa por la hegemonía de la Confederación Germánica entre Prusia y Austria. Bismarck pedía la expulsión de Austria de la Confederación bajo el argumento de que Austria no era un estado plenamente alemán, ya que su soberanía incluía estados no germánicos. La batalla decisiva se dio en Sadowa o Königsberg, el 3 de julio de 1866. Prusia derrota a Austria, se produce la paz de Praga, con la cual se disuelve la Confederación Germánica. Como consecuencia de esta guerra, se crea la Confederación Alemana del Norte, integrada por unos 22 estados del norte de Alemania, siendo el estado más poderoso de ellos Prusia. Posteriormente llega en este caso la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. La causa principal es la rivalidad de Prusia contra contra la Francia de Napoleón III, cuyas aspiraciones era expandirse, ¿no? Ya que se veía amenazas de una Prusia poderosa y un Estado alemán unificado. O sea, a Francia, o sea, ¿no? De alguna manera Francia, y especialmente Napoleón III, ¿no? Tenían la idea de que veían a los estados alemanes como potenciales enemigos. Entonces la intención era poder invadirlos y así restar o disminuir esa amenaza militar. ¿Ok? La batalla decisiva de esta guerra se dio en Sedan en 1870, un 1 de septiembre. Prusia derrota a Francia, Napoleón III cae prisionero, aunque la Comuna de París se niega todavía a capitular. En 1871, París se rinde tras ser sitiada y bombardeada. Un 26 de febrero de ese mismo año se firmó el Tratado de Versalles, sancionado en mayo del mismo año por la paz de Frankfurt el 10 de mayo. Por este tratado, Francia entregó a Alemania los territorios de Alsacia y Lorena, que eran en ese momento ricos en carbón y hierro. Fue proclamado el Kaiser del Segundo Reich, el rey alemán Guillermo, o el rey de Prusia, perdón, Guillermo I. Como consecuencias de esta guerra franco-prusiana, se produce la unificación alemana y la formación del Segundo Reich alemán de 1871 y se convierte de esa manera Alemania en el principal rival económico de Gran Bretaña. Por otro lado, Francia se derrumbó, en Francia se derrumbó el Segundo Imperio francés y en su reemplazo se instaló una Tercera República. ¿Okay? Entonces, por eso, si se dan cuenta, ¿no? Si hacemos una retrospectiva, regresamos al Congreso de Viena, ¿no? Se puede entender el por qué en ese congreso no hicieron caso a los procesos de unificación, por ejemplo, de los estados germánicos, porque Gran Bretaña lo que temía era, en ese caso, que al unirse se volvieran una amenaza comercial y económica, y además militar para ellos, ¿no? Entonces, pero era algo que iba a ser
inevitable. O sea, era un proceso de todas maneras inevitable. Pues, siempre lo que parece, ¿no? Como algo, como una omisión, a veces suelen ser más bien decisiones hechas con intencionalidad, ¿no? Como dato tenemos, por ejemplo, la familia Grabdis. Todo empezó con una pequeña acería fundada en 1811 en la ciudad de Essen por Arndt Krupp, con el impulso de su hijo Alfred y su nieto Friedrich. Alfred, la empresa se convirtió en este caso en una de las mayores siderúrgicas de Europa, especializada en la fabricación de armamento. Con esto se enriqueció más bien los ingentes. Esta familia se llega a beneficiar, ya que la guerra que genera necesidades de armamento. Y por ejemplo, ellos, siendo una familia dedicada a ese negocio, pues, ¿no? Lograron una especie de prosperidad económica. ¿Cuáles fueron las bases en este caso de Prusia, ¿no? La hegemonía de Prusia entre los estados germánicos fue posible merced a la combinación de determinados elementos. Por ejemplo, la abundancia de carbón y hierro, capital bancario suficiente y proteccionismo estatal. Hacia 1870, que fue su época de mayor expansión, un 70% de la población prusiana trabajaba en la industria. La construcción ferroviaria, naval e industrial de bienes de equipo se adelantaron a la industria de bienes de consumo. A partir de estos hechos se consolidó una burguesía manufacturera, sobre todo en Alemania Occidental, aliada con la nobleza terrateniente, que mantenía sus privilegios en la zona oriental de Alemania. En 1879 se promulgó en Berlín una carta arancelaria que protegía tanto a la industria pesada de la competencia británica como a los terratenientes, los llamados Junkers, de la competencia rusa o americana. ¿No? Y lo más curioso es que posteriormente Prusia termina desapareciendo luego, en este caso, o en la segunda mitad del siglo XX. Y veremos las razones por las que termina desapareciendo Prusia. Pero por el momento, vemos que este proceso histórico fue de la mano de Prusia, ¿no? Con una serie de estrategias termina, en este caso, afrontando con éxito una serie de guerras, anexionando ducados y, en este caso, después desbaratando la injerencia de Austria. Al desbaratar esa injerencia, en este caso, termina por liderando al término de la guerra franco-prusiana este proceso de unificación, ¿no? Entonces, una vez que en ese caso se lleva a cabo la unificación tanto de Alemania como de Italia, pues, y ante la creciente expansión de la segunda revolución industrial, fueron sustitución de caldo de cultivo para lo que después en la primera parte del siglo XX serían las guerras mundiales. ¿Okay? Ahora, vamos a ver uno de los, o en todo caso, cómo hace Alemania ya en la actualidad para poder preservar ciertos vestigios históricos de lo que fue Prusia, ¿no? O sea, Prusia, si bien ya no existe como nación, ¿ok? Pero en ese caso, Alemania aún todavía conserva su memoria histórica. Así que lo vamos a ver un pequeño video de la Deutsche Welle para poder conocer un poco más sobre, en este caso, sobre Prusia. El Palacio de Sanssouci, la residencia de verano de Federico el Grande y con seguridad la mayor atracción de Potsdam para los 3 millones de turistas que visitan la ciudad cada año. En 1740, Federico II accedió al trono prusiano. Durante su reinado edificó numerosos palacios y diseñó magníficos parques, una herencia histórica que es custodiada actualmente por el director de palacios.
El Parque de Sanssouci es uno más de los numerosos parques y palacios que rodean a Potsdam, pero es con toda seguridad el más importante. Desde Federico el Grande, esta ha sido la residencia de verano de casi todos los reyes prusianos, quienes fueron añadiendo nuevos edificios. Además del Palacio de Sanssouci, en el parque hay infinidad de pabellones y curiosidades, o el nuevo Palais que fue habitado por última vez por Guillermo II, el último Kaiser del Imperio Alemán. La ubicación única de Potsdam, en medio de una región de lagos y cercana a la capital, Berlín, atrae a muchos personajes famosos. A orillas del lago Heiligensee se alinean numerosos inmuebles de gran lujo. En los últimos años, la capital del Land se ha convertido en una de las ciudades más atractivas y caras de toda Alemania. El casco antiguo ha sido saneado casi en su totalidad. Todavía se sigue trabajando en uno de los proyectos más ambiciosos, la reconstrucción del mercado antiguo. Tras la Segunda Guerra Mundial, este era el aspecto de la plaza situada en la parte trasera del palacio. El Palacio Real, totalmente restaurado, está listo desde 2013. Desde entonces es la sede del Parlamento Regional de Brandeburgo. La restauración de la iglesia de San Nicolás finalizó en 2010. Para la pastora Susanne Weichenhahn, significa mucho que el antiguo mercado haya sido saneado. Cuando empecé aquí como pastora hace más de 11 años, no se percibía nada de este complejo arquitectónico. Potsdam asiste a la reconstrucción de esta antigua belleza. Abrimos esta iglesia todos los días del año para que la gente tenga un lugar para la calma y la oración y, por supuesto, para contemplar esta magnífica construcción concebida por Karl Friedrich Schinkel. Justo enfrente de la iglesia de San Nicolás se reconstruye el antiguo Palacio Barberini. En 2017 volverá a abrir sus puertas como museo de arte. Es un componente más para revivir de nuevo el antiguo mercado, que fuera el corazón de Potsdam. Este lugar fue uno de los más bellos de la ciudad de Potsdam. Surgió en tiempos de Federico el Grande. El rey ordenó que las casas de los ciudadanos ubicadas frente al palacio se construyeran con fachadas de palacios romanos. Nosotros tenemos que reconstruir su fachada siguiendo ese requisito. ¿Imitaciones históricas o arquitectura moderna? Durante mucho tiempo, este fue un tema de discusión candente, pero la mayoría de los ciudadanos valoran estas nuevas antiguas fachadas. Es precioso. Genial. Me encanta el barroco y las cosas a la antigua. Siempre me han gustado. Casi toda la ciudad lleva la impronta de los reyes prusianos. También el barrio holandés, con sus edificios de ladrillo rojo. Hoy dan cabida a pequeñas boutiques, cafés y galerías. Potsdam es también sorprendentemente joven. No es de extrañar. 3 universidades y más de 30 centros de investigación atraen a unos 25.000 estudiantes. Potsdam es una pequeña gran ciudad y eso me gusta. Por eso viene tanta gente, sobre todo berlineses, porque les gusta que a pesar de no ser grande, haya de todo. Potsdam, una ciudad pequeña y suntuosa, atractiva para vivir y de una belleza atemporal. Muy bien, ¿no? Entonces hemos visto en este caso cómo un estado actual como la Alemania preserva e intenta mantener, ¿no? Su legado, sobre todo el legado de una nación que ya actualmente no existe, pero de alguna manera fue en su momento, como Wilson, muy importante para el proceso de unificación de su país. Bien, hasta aquí en este caso, esta sesión número 11 de Historia Universal. Entonces, no se vayan a olvidar lo que hay que presentar esta semana. Esta semana va a ser una semana con mucha actividad, así que espero, en este caso, que prendan sus evaluaciones y presenten las tareas
en las fechas mencionadas, ¿ok? En el grupo está indicando, está haciendo recordaris, ¿no? De lo que tienen que ir presentando cada día. Conmigo será hasta la siguiente semana. Que tengan una buena semana, que la terminen muy bien. Nos vemos. Chao, chao.